Comenzar nomás. Perfecto. Bien, como nos decía Elvio, este caso que vamos a ver hoy surge de una monografía, es un caso real, es un hotel real que está en Montevideo. Que bueno, ahí en el caso explicamos muy bien, es una monografía hecha por tres en su momento estudiantes, y que, bueno, dado que es un caso real, fue muy interesante, digamos. Profe, ¿Sí? se le escucha bastante bajo. No sé si soy yo o si todos lo escuchan igual, pero yo escucho bastante bajo. Sí, yo no escucho tampoco. Sí. Mucho. No, ahí peor. No, no se escucha. No, ahora ni se escucha. No. ¿Y ahí? Sí, impecable. ¿Ahí se escucha mejor? Sí. Sí, se escucha mejor, sí. Ah, viene bien. No, les decía que este caso es un caso de una monografía sobre un hotel real, digamos, real, un hotel que está acá en Montevideo, y que bueno, lo rico, digamos, de este caso es que es un caso este, justamente real y se han sacado conclusiones porque bueno, este trabajo fue marcado en lo que fue la crisis del 2002, ¿sí? Una crisis que fue muy importante, que comenzó primero en Argentina y después repercutió también acá en Uruguay, donde bueno, varias instituciones financieras quebraron y la actividad cayó significativamente. Entonces, bueno, como lo vimos también en la pandemia, ¿no? Cuando cae la actividad, cuando hay una recesión económica, digamos, lo que primero se resiente son actividades de ocio, recreativas, que bueno, que al no ser de primera necesidad, es lo primero que se recorta. Y bueno, este trabajo lo que buscó es un poco abordar ese tema para tratar de saber hasta cuándo, digamos, se podía bajar las tarifas para bueno, tratar de sobrellevar esa situación. ¿Sí? A ver, ahora, bien de bien. Bueno, vamos a ir arrancando con eso entonces. Voy a compartir pantalla. Ah, ahí están viendo viendo la letra del caso, ¿no? Hola, hola. Sí. ¿Se Sí, escucha? sí. Sí. Sí, se está viendo, profe. Está. Bueno, como les decía, este caso es hotel, caso 6, la práctica 6, Hotel Hospitalité. Esta información de este ejercicio tenía parte de un trabajo de investigación monográfica, Costeo ABC en hoteles, una aplicación práctica. De Echeverry, Scott Gilberto, Pérez Olivera Martín Olivera Pérez y Felipe Topolansky Solari. Los datos fueron modificados al solo efecto de una mejor comprensión didáctica. A continuación se presenta información relacionada con el Hotel Hospitalité por el ejercicio comprendido entre mayo del 2016 y abril del 2017. Un segundo, que se me desconectó la computadora. Ahí está. La cantidad de habitaciones son 36,
El total de habitaciones disponibles son 13.140. El total de habitaciones ocupadas en el ejercicio son 4.389. El índice de ocupación es un 33,4. El total de huéspedes alojados es 6.583. Y el huésped promedio por habitación es 1,5. ¿Sí? En el hotel se desarrollan actividades 17 personas, que hace más de 10 años prestan servicios en el mismo lugar, según el siguiente detalle. Un gerente, un administrativo, 4 recepcionistas, 3 mozos, 3 mucamas, una gobernanta, un ejecutivo de cuentas, una persona de mantenimiento, una de lavandería y una cocinera. ¿Sí? En la última reunión de directorio con la gerencia se discutió la necesidad de conocer con mayor profundidad el costo de una habitación ocupada y el de una habitación vacía, ya que de acuerdo a la información disponible estiman que existen altos costos indirectos respecto al servicio brindado, y una alta variedad de actividades que no se visualizan identificadas en la información mensualmente presenta la gerencia. Estos elevados costos y diversidad de actividades típicos de este negocio son consecuencia de diferentes servicios ofrecidos a los huéspedes: alojamiento, cafetería, restaurante, eventos, etc. La gerencia, que cuenta con vasta experiencia en el mercado hotelero, se comprometió y el directorio brindó todo su apoyo a estudiar el efecto de estas actividades y cómo se relacionan con el costo de la habitación ocupada y la habitación vacía. Entonces tenemos acá el CEPIDE 1. ¿Qué aspectos destacaría el entorno de la empresa para evaluar la viabilidad de la aplicación de la metodología ABC? Evalúa su respuesta desde los siguientes aspectos: disponibilidad de información, accesibilidad, sistemas de procesamiento de la información contable y experiencia en el mercado y conocimiento del modelo de negocio. ¿Qué les parece? O sea, supónganse que bueno, que ustedes trabajan en estudio, trabajan por su cuenta, y viene esta empresa y les pregunta si es viable hacer ABC, si valdría la pena aplicar ABC para este caso, si les parece apropiado, ¿qué les parece? En función de las características que tiene un hotel y en función de las características de este hotel específicamente, ¿no? Que según nos dicen en la letra. En principio diría que sí, porque dice que tiene altos costos indirectos. Excelente, Yo iba a comentar lo mismo. excelente. Es una actividad de servicios que por lo tanto tiene, como decía la compañera, muchos costos indirectos, y que como bien lo vimos en las clases anteriores, a veces es ideal, digamos, para la distribución de los costos indirectos, porque asocia, digamos, lo que se gasta con para qué se hace, y eso permite una distribución más precisa. Entonces, la actividad hotelera es una actividad de mucho costo indirecto, costo de personal, costo edilicio, digamos, fijo, que la ABC nos permite una distribución más precisa y es aplicable en este caso. ¿Qué otra característica les parece que puede tener esta empresa como para que ABC valga la pena aplicar, digamos? Diversidad de actividades. ¿Cómo? Diversidad de actividades también dice la Exacto. letra, después de que Excelente. dice la parte que dijo la compañera de costos indirectos, que tiene una Excelente. Diversidad y que ofrece varios servicios también. exacto. Lo que el compañero nos dice es que este hotel tiene muchos objetos de costo, ¿sí? Entonces, eso hace que la distribución, o sea, que distribuir en base a trazadores, digamos, genere una diferencia en lo que es la precisión, digamos, de esa asignación de costos. ¿tá? En general, está un poco relacionado también, ¿no? O sea, cuanto más costo fijo tenemos, más tendemos a tener costos indirectos, y cuanto más objetos de costo tenemos, también
más se tiende a tener costos indirectos, porque era el ejemplo que poníamos del Ford, un único modelo, o de Tesla, que tiene muchos modelos de vehículos. En realidad ahí, en la estructura, digamos, de costos de Tesla, va a tener mucho más costos indirectos de lo que tenía Ford cuando producía un único modelo, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de la cantidad de costos indirectos y desde el punto de vista de la cantidad de objetos de costos, parece propicia, digamos, la oportunidad para aplicar ABC. ¿Qué otro elemento también ayuda en este caso para la aplicación de ABC? El apoyo por parte de la gerencia. Excelente. Sí, excelente. Para hacer ABC, digamos, hay que hacer muchos relevamientos, ¿sí? Entrevistas con personal clave para entender las actividades que se hacen. Hay que hacer un diccionario de actividades que, bueno, por lo menos la primera vez hay que conversarlo y hay que verlo con los que conocen, digamos, las tareas, las actividades, los procesos, y eso, bueno, requiere de tiempo, que implica un compromiso, digamos, de la gente. Y bueno, en general, como en las organizaciones, la gente no tiene mucho tiempo, más que nada, o sea, sobre todo el personal clave. Entonces, ese compromiso, digamos, esa importancia que le puede dar la gerencia clave para esa dedicación de tiempo indispensable para que el trabajo salga bien. Y también otro punto que es importante, que en este caso se da, es el tener lo que dice acá, ¿no? Información disponible, ¿no? O sea, en realidad, cuanta más información histórica tengamos y clasificada por centros de costos, cuanto más profundidad, digamos, en lo que es información de gestión tengamos, más posibilidades tenemos de generar un buen producto, un buen trabajo a nivel de ABC, ¿no? Porque bueno, más profundidad tenemos en la información que tenemos en la contabilidad. ¿Sí? O sea que, bueno, un poco es eso, ¿no? Disponibilidad de información, compromiso y de la dirección, peso importante de costos indirectos y bastantes objetos de costos como para distribuir esos costos indirectos. Es un poco los pilares, digamos, que en este caso generarían el diagnóstico de que es viable aplicar ABC y vale la pena. Serían estos los elementos. ¿Sí? Hasta ahí se va entendiendo, coinciden con la El acceso propuesta. a la información también. Sí, El perfecto. acceso a la información que sin el apoyo de la gerencia sería imposible, ¿no? Claro. Sí, sin duda. Sin duda. Relacionarlo de algún modo. Muy bien. Bien, si vamos al CEPIDE 2, este caso es un caso que en realidad lo rico, digamos, del mismo no son los cálculos, sino las conclusiones que vamos a sacar, que son las que nos van a ayudar, digamos, a cuando nosotros estemos enfrente a otros casos reales, poder tratar desde el asesoramiento, brindar un valor agregado de proponer soluciones o asesorar sobre qué hacer. Es un poquito el paso que viene después de preparar, ¿no? la información. Entonces, en el CEPIDE 2 nos dicen, de aplicar la metodología de costeo ABC, ¿qué aspectos se entiende que podrían evaluar que no serían considerados en un cálculo tradicional de costos? ¿Sí? Para esto nos dan información, nos dan el estado de resultados, digamos,
clasificado por recursos, ¿sí? Por elementos de costos. ¿Sí? Estos son todos los rubros contables. Por ejemplo, para lo que es muebles y útiles, se agrupó, digamos, estas dos cuentas contables en un mismo elemento de costos. Si ustedes se acuerdan, en clases anteriores, el primer paso que nosotros realizamos cuando hacíamos ABC era las cuentas contables, los agrupábamos por elementos de costos que tengan las mismas características para aplicarle, digamos, los mismos trazadores, ¿sí? La forma de ganar tiempo, digamos, para no hacer un trazador para cada cuenta contable, agrupar algunas cuentas contables que tengan las mismas características. En este caso, todas estas cuentas, ¿sí? Cuyo saldo es este, todas estas cuentas están relacionadas con mano de obra de producción, por lo tanto las agrupamos en un mismo elemento de costos, le vamos a aplicar un mismo trazador para distribuir, digamos, ese costo de ese elemento de costo a las diferentes actividades. Entonces nos dan que acá tenemos 4.443.339 pesos a distribuir, ¿sí? En función de ABC. Tenemos 3.139.386 pesos que van a quedar por fuera del ABC, que son costos no trazables, digamos, por la dificultad que tienen de, por ejemplo, intereses, diferencia de cambio, son gastos financieros que no tienen mucho que ver con las actividades que se realizan, por lo tanto, para no forzar una distribución, dado que no hay un vínculo, digamos, fuerte entre cómo evolucionan, digamos, esos costos con las actividades que se realizan, quedan por fuera y no se distribuyen en ABC. ¿Sí? Pero cuestión que acá nos dan los elementos de costos y su valor. ¿Tá? Después nos dicen las actividades. Dentro de las actividades tenemos actividades primarias, ¿tá? Donde tenemos acciones de marketing y de ventas, atender pasajeros, servir desayunos, atender el restaurante, atender la cafetería y mantener las habitaciones ocupadas. O sea, son las actividades, digamos, donde está el corazón, digamos, del negocio, que es la atención a clientes, ¿sí? A huéspedes, ¿ah? A pasajeros. Esa es un poco el corazón del negocio y son las actividades principales, digamos, o primarias. Después tenemos otras actividades de apoyo que son necesarias para que las actividades primarias se realicen, donde tenemos administrar el hotel, mantener las habitaciones desocupadas, lavar la ropa, gestionar artículos de limpieza, mantener áreas comunes, etc. En definitiva, nos daban los elementos de costos con sus valores y ahora nos dan las actividades. Recuerdan que una vez que teníamos clasificados los elementos de costos, en función de trazadores para cada actividad, se distribuían los costos de los recursos a las diferentes actividades. ¿Sí? Para hacer esa distribución, lo que nos dicen es, primero, nos habían dicho aquí arriba, ¿no? En la letra, lo que queremos costear son las habitaciones ocupadas y las habitaciones vacías. Por lo tanto, los objetos de costos, ¿sí? Van a ser el costo de las habitaciones ocupadas, el costo de las habitaciones vacías y el costo de otros servicios. ¿Tá? O sea que vamos a tener tres objetos de costo. Costo de habitaciones ocupadas, costo de habitaciones vacías y costo de otros objetos de costo. Y nos dicen, como dato de letra con respecto a la distribución de las actividades a los objetos de costos, que hay actividades que se distribuyen directo al objeto de costos habitaciones ocupadas, ¿tá? Como por ejemplo mantener las habitaciones ocupadas, atender al pasajero, servir el desayuno, lavar la ropa, realizar acciones de marketing y ventas. El costo de esas actividades van a ir directo al objeto de costo de habitaciones ocupadas. Hay otras actividades cuyo costo va a ir directo a
el objeto de costo habitaciones vacías, como por ejemplo mantener las habitaciones vacías, tiempo ocioso de la mano de obra, eso va a ir directo al objeto de costo habitaciones vacías. Entonces, tenemos los elementos de costos con su costo asociado, las actividades, y los objetos de costo, y acá ya nos van dando elementos como para distribuir algunas actividades a los objetos de costo. Después nos dicen que hay otras actividades que pueden ir como para habitaciones ocupadas o habitaciones vacías en función del índice de ocupación, ¿sí? Que a nosotros como dato de letra nos habían dicho que ese índice de ocupación es un 33,4%. ¿Tá? Entonces, en función de ese índice de ocupación, hay el costo de determinadas actividades, como son mantener áreas comunes, administrar el hotel, manejar inventarios, realizar otras actividades. El costo de esas actividades va a ir a habitaciones ocupadas o habitaciones vacías en función del índice de ocupación, ¿sí? O sea que es indirecto, digamos, a esos objetos de costo. ¿Tá? Y después tenemos que algunas actividades como mantener la sana business, realizar y mantener eventos, atender restaurante, la cafetería, la realización de eventos, va directamente a otros servicios, ¿sí? O sea, por un lado tenemos la venta, digamos, de alojamiento, por otro lado tenemos el negocio de los eventos, restaurantes, de la cafetería, eso va todo en el objeto de costos otros servicios, ¿sí? ¿Hasta ahí me vienen siguiendo? ¿Se va entendiendo? Sí, Bien. Y como les decía, esta clase no va a ser una clase de cálculo, sino que va a ser una clase de análisis, digamos, de resultados y de interpretación, digamos, de la realidad económica, digamos, del hotel. Por lo tanto, a nosotros acá, como dato de letra, ya nos dan el resultado, digamos, del ABC, ¿no? Porque la parte final, digamos, el entregable final de lo que es el ABC es los objetos de costos costeados, digamos, con todos los recursos asignados, digamos, a los objetos de costo. ¿Ah? Entonces acá, como primer parte, digamos, evidentemente, según nos muestra este cuadro, los elementos de costos que teníamos acá, ¿sí? Estos 4.443.000, ¿sí? Se distribuyeron primero las actividades, ¿no? Estas son las actividades que tiene la empresa, las que nos habían dicho acá, ¿no? Las primarias y las de apoyo. ¿Ah? Como primer punto, hubo una distribución, digamos, de esos elementos de costos que teníamos acá. Los distribuimos a las actividades. Entonces tenemos las actividades costeadas, ¿ah? Donde en una de ellas tenemos la ociosidad, digamos, ¿sí? Que, dicho sea de paso, nos decían que la ociosidad iba directo a las habitaciones vacías, ¿sí? Y acá tenemos los objetos de costo, que son el costo de la habitación, el costo de la habitación ocupada, el costo de la habitación vacía y otros servicios. ¿Ah? Entonces, ya nos dan como dato de letra la distribución a cada uno de estos centros, cada uno de estos objetos de costos, y nos dicen que de estos 4.443.340, 2.363.125 corresponde al objeto de costo de habitación ocupada, 1.649.410 corresponde a habitaciones vacías, y 430.805 corresponden a otros servicios. O sea, el ABC, los cálculos, digamos, del ABC ya están hechos. ¿Tá?
Por lo tanto, lo que nosotros ahora tenemos que analizar estos resultados y bueno, y ir respondiendo los CEPIDES, que por ejemplo en el CEPIDE 2 nos preguntan de aplicar la metodología ABC, ¿qué aspectos se entienden se podrían evaluar que no serían considerados en un cálculo tradicional de costos? ¿Qué les parece? ¿Qué aspectos podemos evaluar que en un cálculo tradicional de costos no lo podríamos tener? La capacidad total sería la capacidad práctica máxima. ¿Puede ser Sí, eso? sí, eso en realidad, la determinación de la ociosidad, sí, sí, en realidad el conocer, o sea, el gran cambio, lo que podemos tener que no tenemos en el costeo tradicional es justamente el costeo por actividades. Que eso es lo que nos permite es no solo saber en qué se gasta, sino en para qué se gasta. O sea, qué hacemos con lo que gastamos, qué actividades hacemos. Porque como siempre decimos en el ABC, los que consumen recursos son las actividades. Entonces, podríamos saber para qué se gasta, o sea, qué actividades hacemos con ese dinero, qué costo tendría cada actividad, que de hecho es lo que tenemos acá, ¿sí? Saber, o sea, qué costo tiene cada actividad, y ahí podríamos, digamos, analizar la razonabilidad de esos costos, podríamos buscar, digamos, lograr reducciones de costos, podríamos encontrar actividades que son ineficientes para, bueno, para reducir esa ineficiencia, o encontrar actividades que ya no tienen razón de ser, y como tienen un costo asociado, en caso de poder eliminarlas, el costo bajaría. O sea, un montón de análisis que nos permite el hecho de saber qué es lo que hacemos, digamos, con el dinero, nos permite hacer todos esos análisis. También, como dice el compañero, el conocer las actividades y el conocer la capacidad práctica máxima de cada una de las actividades nos puede permitir conocer lo que tenemos acá, ¿no? El costo de la ociosidad. O sea, saber que existe ociosidad y poder dimensionarla dándole un valor monetario que, bueno, que nos dé un puntapié de inicio para gestionar, digamos, esa ociosidad, ¿verdad? Te hago una pregunta, Mauro. Sí. Eh, ¿Por qué la ociosidad la pusimos, se expone ahí como en la habitación vacía y no como las clases anteriores que se ponía aparte y no se asignaba ningún objeto de costo en particular? ¿O estoy mal lo que pregunto? Y lo que pasa que, claro, sí, entiendo tu pregunta, porque es un poco distinto a lo que veníamos haciendo, ¿sí? Anteriormente no asignábamos a ningún objeto de costo, porque en realidad la explicación de que hubiera ociosidad era que no tenía la culpa, digamos, el producto en sí. En general nosotros veníamos costeando productos. La ociosidad no tenía, la culpa de la ociosidad no la tenía el producto, sino el nivel de volumen que nosotros estábamos teniendo, nivel de actividad. Pero bueno, en este caso del hotel, en realidad, uno de los objetos de costos es cantidad de habitaciones vacías. O sea, si nosotros no tuviéramos habitaciones vacías, no tendríamos ociosidad. O sea, estamos de acuerdo con eso, ¿no? O sea, hay ociosidad porque hay habitaciones. Vamos a reformular la pregunta. Si tuviéramos todas las habitaciones llenas, ¿existiría ociosidad? Bueno, no lo sabemos en realidad. O dije en algún lado ahí. No, si tenés todo lleno, digamos, no hay chance de tener nada ocioso, digamos, porque está Sí, toda capacidad completa. a ver, Entonces, eh, eh,
el hecho de que hayan habitaciones vacías genera una sociedad. O sea, esto es como un poco distinto porque anteriormente nosotros veníamos costeando, en los objetos de costos eran productos. En realidad los productos no tienen la culpa de que haya sociedad, la culpa, por decirlo de alguna forma, de la sociedad es el bajo nivel de actividad. Lo que pasa acá, justamente, uno de los objetos de costos es la habitación vacía, el costo de la habitación vacía, que en realidad es lo que genera la ociosidad, no tener todo ocupado, digamos. Si tuviéramos todo ocupado no tendríamos ociosidad. Entonces, en ese caso, sí es justo, digamos, asignarle ese costo de la ociosidad a las habitaciones vacías porque es el disparador de la existencia de ese costo. ¿Me explicó? Sí, sí, estamos suponiendo que la habitación vacía es lo que genera esa sociedad en Sí, principio, o sea que se le puede asignar la mayor parte, por lo menos, a la habitación vacía. sí, sí, exacto. Pero De hecho, una como pregunta. dato de letra, Ah, por eso. ¿eh? Yo quería hacer una pregunta respecto a eso. ¿Qué Sí. sería el tiempo ocioso? Porque hay una línea que dice mantener habitaciones desocupadas. O sea, ya hay Sí, una distribución, digamos, sobre la ociosidad. ¿Cuál sería la diferencia? claro, o sea, viste que acá nos dicen como dato de letra que todo lo que está en la actividad tiempo ocioso y la mano de obra va al objeto de costos Ah, habitaciones ta. vacías. Es un dato de letra en realidad. Sí, sí, yo me lo había seteado, pero Yendo a la respuesta de la compañera, tú decís, o sea, esto como dato de letra, acá hay un anexo también, ¿sí? ¿Qué pasa? Ustedes ven acá o sea, lo que genera la ociosidad está generada, digamos, por el recurso, ¿lo ven? Se ve más claro. ¿Ah? La ociosidad, que son estos 260, 812, está generada en el recurso elemento de costo, digamos, el recurso mano de obra. O sea, todas las sociedades de mano de obra. ¿Tá? Esto nos dan como dato de letra. ¿Sí? Eh, entonces, dicho de una forma vulgar, eso es gente que se está rascando cuando las habitaciones están vacías o algo así. sí, sí, gente que si todas las habitaciones estuvieran ocupadas, digamos, estaría preparando las habitaciones, digamos, y bueno, al no tener habitaciones para preparar, para limpiar o para lo que sea, no tiene tiempo libre. Que eso se puede, en la práctica, en realidad en la práctica, uno cuando va a esto está enmarcado dentro de la crisis del 2002, donde, bueno, o sea, acá está como dato de letra, ¿no? El nivel de ocupación es 33,4%, Ajá. bajísimo. En realidad cuando uno va a una empresa que está con tan baja actividad y que tiene ociosidad, en general lo que encuentra, esa ociosidad la encuentra un poco distinta a lo que uno se la imagina. Eh, o sea, uno no va, es prácticamente imposible entrar a una empresa y ver a las personas sentadas sin hacer nada, digamos, eso es como medio, sería como muy notorio y en general nosotros, los seres humanos, no tendemos a no comportarnos de esa forma para que no sea tan visible, digamos, esa ociosidad. Entonces, en general, cuando esta situación se da, lo que vemos son personas demorando mucho más tiempo en su tarea, digamos. De repente, no sé, por decir algo, si yo podría limpiar, no sé, una habitación por hora y trabajo 8 horas, y si no estoy a full, capaz que el nivel de ocupación es la mitad, capaz que, bueno, estoy 2 horas en cada habitación, este, y, y- y eso en realidad, o sea, es como menos notorio que estoy con ociosidad que si estoy sentado cruzado de brazos. En general los comportamos así. Bueno,
es normal querer mantener la fuente laboral y no es tan claro, digamos, en la realidad, digamos, en la identificación, digamos, de su sociedad. ¿Se entiende? Sí, sí, claro, digo. Es un comportamiento totalmente natural, digamos, entendible, digamos. Entonces, pero un poco en este caso sí, la sociedad viene por, por personal que demora más de lo que debería, está por arriba de los tiempos estándar para hacer sus tareas, o que no tiene una tarea asociada, digamos, ¿sí? Que tiene un nivel que no cubre, digamos, toda su jornada laboral. ¿Tá? O sea, las sociedades vienen en este caso, con personas que tienen remuneración fija, porque si fueran personas que cobran por hora o fueran jornaleros, digamos, en ese caso, ese recurso de comportamiento variable no tendría ociosidad. ¿No? En general la ociosidad se da en costos de comportamiento fijo. No sé si con eso respondí la pregunta de la compañera. Tú bien a qué te referías. Nos comentabas algo de las habitaciones desocupadas. Me podrías contar de vuelta la pregunta para ver si quedó resuelto o no? Sí, sí, ya lo entendí. En realidad me confundió un Bien, poco los dos conceptos, pero entendí que en realidad, eh, o sea, mantener la habitación desocupada es una actividad eh, que seguramente lleve menos tiempo que, por ejemplo, mantener la habitación ocupada, pero a su vez está el tiempo ocioso que es eso que tú explicabas. claro, exacto. Sí, y hay, o sea, ya que estábamos hablando de la limpieza, digamos, o sea, por ejemplo, hay áreas que hay habitaciones, ¿tá? Pero hay áreas comunes, pasillos, eh, ascensores, yo qué sé, y eso también hay que limpiarlo, y eso en realidad es de los costos que eh, se va a distribuir parte a habitaciones ocupadas y parte a habitaciones vacías, ¿no? Porque en realidad no es un costo, digamos, directo a ningún objeto de costo. Y lo otro que les iba a comentar, se me pasó, pero ya se me va a venir a la cabeza. Bueno, pero entonces quedó, quedó Profe, resuelto pero ese. lo que no Sí. está previsto ahí es lo que puede, cómo puede impactar las habitaciones vacías en la parte en los otros servicios, porque en la cafetería, en el restaurante, seguramente también el no ocupar el hotel completo impacta de alguna manera. Sí, en parte sí. Em, También tienen como componentes como más variables, ¿no? Esos servicios, porque el servicio de restaurante, por ejemplo, digo, si tenés yo qué sé, no sé, por ejemplo, en la pandemia, y comprás menos alimentos, digamos, para cocinar, y en realidad tenés como mucho más costos variables ahí, o bueno, en el caso de la cafetería, comprás menos café, comprás menos pan, o no comprás directamente, como en algunos momentos de la pandemia, y, y en realidad ahí hay costos donde son como más directos y más variables, ¿no? Sí, pero la mano de obra, por ejemplo, ahí me parece que no. Podría haber, no está formulado así, pero podría haber ociosidad en otros servicios, sí. Ese es un poco el punto tuyo. Claro, sí, Claro, eso sí. podría ser, sí. Podría ser. Este como te digo, es un caso concreto, que bueno, tal vez se simplificó un poquito para hacerlo más didáctico, digamos, en los efectos de la letra, pero podría ser, sí, conceptualmente coincido contigo que en realidad el restaurante o la cafetería o algo podría tener cierta ociosidad, ¿sí? Este, los cocineros podrían tener perfectamente, digo, sí, 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 sí.
capaz que podrían estar preparados para, no sé, para cocinar 100 platos y si hay 50 hay una sociedad. Podría ser, sí. Conceptualmente existe la posibilidad. No es este caso porque no es lo que nos dice en la letra, porque en realidad acá lo que nos basamos es en este dato de letra de que el tiempo ocioso de la mano de obra va directo al objeto de costo de habitaciones vacías. O sea, como nos dice eso la letra, lo distribuimos de esa forma. Conceptualmente, la realidad podría ser distinta en función de otra actividad o de otro tipo de empresa o de otra letra, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Sí, Una, eso era algo de lo que yo preguntaba cuando te empecé la pregunta, Mauro. Capaz que es tan poca la diferencia que no valía ni la pena ni distribuirla entre lo que va toda habitación vacía con lo que iría la ociosidad que iría al otro objeto de costo. eh, Sí. u- Ahí una Elio creo que precisión sobre, quiere comentar algo. una precisión sobre el caso. En el caso real de la tesis de la monografía, se excluyeron los costos de restaurante porque es un servicio que tiene, digamos, costos variables, que es todos los insumos de los alimentos para la preparación, y, y su personal directo. Si bien, como dicen ustedes, pueden haber ociosidades ahí, pero no era el objetivo del trabajo. Se consideró el personal para los desayunos, pero no el personal que atiende la cafetería fuera del horario del desayuno. O sea, si en la tarde hay salón de té y demás, esos costos no se dejaron fuera de ABC en la monografía, en el caso real. ¿Qué era lo que le interesaba al gerente del hotel? Le interesaba saber cuánto era el costo de mantener una habitación ocupada y, más importante que todo, conocer el costo de mantener una habitación vacía. ¿Por qué? Porque se necesitaba una estructura mínima para tener abierto el hotel. Esa estructura mínima, a su vez, las habitaciones vacías se repasaban una vez por semana para mantenerlas en condiciones de que un huésped que fuera al hotel pudiera utilizar la habitación, ¿no? Entonces, cuanto más bajo es el nivel de ocupación, lo que se vio, ¿no? Cuanto más bajo era el nivel de ocupación, más era el costo que absorbía el objeto de costos mantener o sea, habitaciones vacías. ¿Sí? Después más adelante hay un análisis muy interesante con diferentes niveles de ocupación y cómo cambian esos costos de mantener habitaciones ocupadas y vacías al cambiar los niveles de ocupación. ¿Sí? Recuerden que acá se están usando inductores reales para medir el costo de las actividades. ¿Sí? Pero sobre esos inductores reales, el tiempo de trabajo se aplicó la misma técnica que Team Drive en ABC. O sea, en las encuestas se entrevistó al personal, se preguntó cuánto tiempo en promedio demoraban en limpiar una habitación vacía, una habitación single, una doble, cuánto tiempo demoraban en limpiar los pasillos. Eso se les entrevistó a las diferentes mucamas, eran pocas, y a la encargada de las mucamas, que se llama gobernanta. Y de ahí se obtuvo la información. Y los tiempos relevados son muy parecidos a la práctica anterior de España, que es un caso real también. Por lo cual vemos que eran razonables en el caso para Uruguay, en cuanto a tiempos. En el anexo de la tesis están los relevamientos de los tiempos, o sea, las respuestas que dieron los empleados. ¿Sí? Si ustedes quieren, la tesis la tienen y la pueden mirar y pueden ver los anexos. No sé si ayuda a la pregunta que ustedes tenían. A la Sí, sí, comprensión. gracias. Bien. Sí, ahora no sé, ya te hago otra pregunta, no se costearon con ABC el resto de las actividades porque no se pidió, no era el objeto costo, no valía la pena. No, lo que pasa es que el servicio de restaurante básicamente son costos directos. Entonces, sobre los costos directos, a veces no tiene mucho para agregar. Ujú. Mucha materia prima, que es un costo variable directo, y después tenés el personal, que también es un costo directo. Entonces, Ajá.
el único objetivo que podría tener ahí es ver la ociosidad, nada más. Porque después, con respecto al cálculo de costos, no O veo sea, mayor agregado. o sea, los beneficios no valían la pena el esfuerzo, entonces, capaz. Exacto. No. Sí, Teniendo perfectamente. no aportaba nada adicional, digamos. Claro. Al ser directo, ser un costo directo, no. O sea, y Daría lo después, mismo, digamos, que en el coste tradicional. si podían haber costos indirectos para esas actividades, se costean. O sea, por ejemplo, el edificio, el mantenimiento del edificio, etc. O sea, ese tipo de cosas, en definitiva, van hacia, como ustedes ven, objeto de costos, otros servicios. Ahí tienen el salón de eventos, el restaurante, la cafetería. Esos son otros objetos de costeo, donde hay actividades que brindan servicios a esos otros objetos de costeo. ¿Se entiende? Sí, sí. Pero los costos directos del salón de eventos, del restaurante o de la cafetería no se consideraron por ABC, quedaron fuera de ABC. Bien. No sé si hay alguna otra pregunta. Bien. Ahora, nos dice, a partir de resultados obtenidos, se solicita que efectúe un análisis crítico de los mismos, evaluando las actividades principales y las de apoyo, el gerenciamiento de resultados y la toma de decisiones sobre resultados. ¿Sí? Acá nos dan un dato, o sea, que todas las actividades principales, digamos, de esos 4 millones y pico, ¿ah? Totalizan 2.022.000, y las actividades de apoyo 2.159.000. ¿ah? Acá tienen la apertura, digamos, de estos 2.022.000 en cada una de las actividades principales, y acá tienen la apertura de estos 2.159.000 en cada una de las actividades de apoyo. Sabemos bueno, que el total de los costos de habitación ocupada, que es esto, 2.363.000, y de habitación vacías 1.649.000. Eso ya lo habíamos visto. Y llegamos al valor del costo por habitación ocupada, que es el total de costo de habitación ocupada dividido las habitaciones ocupadas, y el costo de habitación vacía es el total del costo de habitación vacía dividido las habitaciones vacías. Ahí sacamos el costo unitario de habitación ocupada y el costo unitario de habitación vacía, que es lo que queríamos saber, ¿no? ¿Cuánto nos sale cada habitación ocupada y cuánto sale cada habitación vacía, digamos? Entonces, yendo un poco a la pregunta, a partir de estos resultados, de las actividades costeadas, digamos, las actividades principales costeadas, actividades de apoyo costeadas, y cuánto nos sale el costo de la habitación ocupada y el costo de la habitación vacía, digamos, ¿qué análisis crítico haríamos de los mismos? O sea, ¿qué le aportaríamos nosotros al empresario, los dueños, digamos, del hotel, si llegamos a estos resultados? ¿Qué le podríamos decir? ¿En qué les asesoraríamos? ¿Qué conclusiones sacamos? ¿Cuántas habitaciones tendrías que ocupar para mantener el hotel abierto? O sea, con el costo de las habitaciones desocupadas, no sé cuántas tendrías que ocupar para que te rinda, digamos, sin saber en realidad, si no tenés en realidad No, el en precio. realidad eso sería un cálculo de punto de equilibrio, ¿no?
o sea, que acá Sí, sí. no está, o sea, sería otro cálculo que sin duda sería muy útil, que podría servir de mucha referencia, pero eso sería la determinación de un punto de equilibrio que no lo tenemos acá, o sea, podría ser útil para la toma de decisiones con información de gestión. O sea, por ejemplo, ¿qué les dice a ustedes que de 4.443.000, 2 millones se vayan en las actividades primarias y 2.159.000 se vayan en las actividades de apoyo? ¿Es razonable eso? Y habría que verlo actividad por actividad. Pero si yo, o sea, En realidad no, porque, o sea, el 50% de las actividades, o sea, el 50% son actividades de apoyo, y en realidad tendría que tener más valor las actividades primarias. No sé, de acuerdo, o las sea, principales. a priori luce raro que la mitad de los costos se vayan en actividades de apoyo. O sea, en general, como dice la compañera, ¿no? O sea, lo ideal es que la mayoría de los costos se vayan en las actividades que son el corazón del negocio, ¿no? Porque si se te van mucho, o sea, si hay un peso grande en las actividades de apoyo, marca que podría haber una ineficiencia en esas actividades, o también, o lo que pasa acá, ¿no? Que en realidad, como hay un bajo nivel de ocupación, si ustedes se fijan, las actividades primarias están relacionadas con la prestación de servicio para el pasajero. Entonces, atender pasajeros, servir desayunos, atender restaurantes, atender la cafetería, mantener las habitaciones ocupadas. Entonces, cuando no, o sea, a mayor ociosidad, digamos, a menor nivel de actividad, quedan más costos, como son costos fijos, ¿no? y indirectos, muchos los que hay en el hotel, quedan más costos acá abajo, porque en las actividades de apoyo, porque al haber pocos pasajeros, poco desayuno, poca gente para atender el restaurante y poca cafetería y pocas habitaciones ocupadas, queda muy poco costo acá arriba. ¿Sí? Pero eso, el indicador más fuerte de lo que está pasando eso es el bajo nivel de actividad. Entonces, en definitiva, el bajo nivel de actividad hace que tengan un poco peso las actividades principales, que son por las que cobramos, y quede mucho costo, digamos, en las actividades de apoyo por las cuales no cobramos. Entonces eso genera una situación de baja rentabilidad y un problema económico, digamos, de la empresa, ¿se entiende? O sea, no es lo ideal, Sí, pero es lógico con que el nivel del índice de ocupación sea bajo. A eso vamos. ¿Sí? ¿Se entiende? Recuerden, chicos, que estos datos son reales, los años no. O sea, el año 2016-17 que dice ahí no es real. En realidad fue 2002-2003. Y realmente vivíamos una crisis en el país muy, muy grande. Y el hotel tenía el personal mínimo indispensable en cada sector. Pero menos de un mínimo no se puede tener. Entonces, las mucamas que estaban trabajando, creo que eran 12 a la mañana y 1 a la tarde, menos de eso no se podía tener para atender pasajeros, porque las mucamas no solamente limpiaban habitaciones, limpiaban áreas comunes, etc. Y lo que dice Mauro es perfecto lo que sucedía, o sea, al haber un nivel de ocupación tan bajo, se redujo lo más que se pudo el personal en las áreas de mantener las habitaciones, pero el hotel se tiene que mantener limpio, las áreas comunes se tienen que limpiar, los ascensores se tienen que limpiar, administrar el hotel había que seguirlo administrando y necesitabas un recepcionista por cada turno para tenerlo abierto las 24 horas, etc. Entonces, el peso de esas actividades de apoyo que no eran fundamentales, no se podía reducir. Lo que sí se pudo reducir era
a la mínima expresión el personal vinculado a las actividades asociadas con los pasajeros. Era una situación única. Y el interés que tenía el gerente era ver, bueno, ¿cuánto es el costo mínimo que yo tengo por habitación ocupada o por habitación vacía para ver cuánto podría ser mi tarifa mínima para no ganar ni perder? Que por un lado venía ahí la pregunta de María Pía, pero obviamente a eso hay que considerar los costos variables y hacer el punto de equilibrio. Esto era un objetivo para poder lograr tener una visión de costos y poder tener una estrategia de fijación de precios para incentivar la actividad del hotel. En ese Ahí momento. ese empresario, digamos, que como bien dice Elvio, quería incentivar la actividad del hotel y quería, o sea, quería bajar lo más que se pueda los precios, por eso quería saber la tarifa, el costo mínimo, digamos, el precio mínimo que tenía que cobrar. Lo que tiene atrás su razonamiento es que cuando hay ociosidad y hay bajo nivel de actividad, uno elimina la ociosidad aumentando el volumen de actividad, porque licúa más los costos, porque al ser un costo fijo, digamos, que nosotros le agregamos volumen, el costo unitario baja. ¿Tá? Y los Eso es lo que tenía el empresario, digamos, en su Y los cabeza. costos variables son muy bajos, los Claro, costos variables. O sea, porque los costos variables en el hotel es el desayuno, la energía eléctrica por la habitación ocupada, el jabón, el shampoo y el lavado de la ropa de cama. ¿Se entiende? O sea que los costos variables son muy bajos. Y eran fáciles de calcular. A exacto. nivel- Pero bueno, digamos, para eliminar la ociosidad, como vimos en la clase anterior, hay como dos caminos, ¿no? El aumentar el volumen para bajar el costo unitario o eliminar recursos evitables, digamos, ociosos. Esos son los dos caminos. Y es lo que podemos, lo que se puede tratar de gestionar, digamos, hasta cierto punto, como decía él, ¿no? O sea, hay un nivel mínimo que no se puede reducir porque o sea, no existe un hotel que no tenga recepcionista a determinada hora, o sea, recepcionista hay que tener. O sea, hay un nivel mínimo que hay que mantener. ¿No? Pero bueno, por ahí viene la cuestión, tratar de aumentar el volumen lo más que se pueda para bajar los costos fijos, tratar de eliminar, para bajar los costos unitarios, tratar de eliminar lo más que se puedan las ociosidades, digamos, y gestionar mejor los costos. ¿Sí? Entonces acá, se pide, acá ustedes tienen en el EVA la solución, ¿no? O sea, ahí dice, tengo un cartelito acá, que la pueden repasar ustedes si quieren, ¿no? Pero bueno, acá en esa solución habla del 50% de los recursos totales, lo cual para las actividades de apoyo es mucho, habla bueno, de incrementar el volumen y de bajar lo más que se puedan las ociosidades, los costos que son evitables, digamos. ¿Tá? Lo tienen como para repasar ahí en el EVA. En el CEPIDE 4 nos preguntan, en la situación planteada por el negocio actualmente, ¿cuál es el costo mínimo que debería cubrir el precio fijado por una habitación ocupada? Y acá nos dan información. Nos dicen que a diferentes niveles de ocupación, nos dicen cuánto es el costo de la habitación ocupada y cuánto es el costo de la habitación vacía y cuánto es el costo de la ociosidad. Recuerden que nosotros teníamos un nivel dado de ocupación de un 33,4, dato de letra, ¿sí? Nos decían, como dato de letra también, que el costo de la habitación ocupada es 538 pesos y el costo de la vacía 188. ¿Ah? Y nos decían que el costo de la ociosidad es 260.812. ¿Ah? Esos son
los datos que nos daba la letra. Además, si nosotros variamos el nivel de ocupación, estos costos varían y bueno, nos encontramos con esta situación. ¿Por qué varían los costos? Si, por ejemplo, si pasamos de un nivel de 33,4 a un nivel de 40 de ocupación, ¿por qué varía el costo de la habitación ocupada? Por lo mismo ¿Por qué baja? por lo mismo que decía usted recién hace un rato, que se licúan más los costos, o sea, los costos fijos se licúan entre más habitación ocupada, aumenta el volumen. Excelente. Y en términos numéricos, el denominador, son la cantidad de habitaciones ocupadas, aumentaría. Por lo tanto, al aumentar el denominador, bajaría el costo, ¿sí? Porque este costo surge de dividir el total de costo de habitaciones ocupadas sobre la cantidad de habitaciones ocupadas que aumentaría, ¿sí? Por lo tanto, el costo unitario bajaría, y desde el punto de vista conceptual, como dice el compañero, es porque, bueno, al mayor nivel, los costos fijos, digamos, mayor nivel de volumen, los costos fijos a un nivel unitario quedan más bajos. Lo de la ociosidad parece bastante razonable, ¿no? O sea, a mayor nivel de actividad, menos ociosidad. Eso es bastante lógico. ¿Y qué pasa acá? ¿Qué pasa que a un 50% que se da vuelta la ociosidad? ¿Por qué pasaría esto? ¿Por qué puede pasar que una ociosidad se vaya para el otro lado, digamos? ¿Qué quiere decir este número negativo, digamos, acá? Que En un precisas más, 50%. ¿no? Ahí como Claro, que Debería ya, aumentar los costos. ya pasaste la capacidad máxima, ¿no? Claro. muestra una necesidad de recursos, ¿no? Porque claro, o sea, a determinado nivel de, por ejemplo, no sé, por decir algo, el personal de limpieza, hasta determinado punto puede tener una ociosidad, pero si el nivel de ocupación es tal, capaz que no le da el tiempo de limpiar todas esas habitaciones que implican ese nivel de ocupación, ¿se entiende? Y ahí, de repente, podemos necesitar una persona más. ¿O qué otra solución se le ocurre a ustedes para ir solucionando, digamos, esa necesidad de horas, digamos, por llamarlo de alguna forma? ¿Cómo Pagar horas pueden hacer extras. ustedes? Porque digo, supónganse que esa persona de limpieza se le paga con un sueldo fijo, digamos, ¿no? Mensual. O sea, al principio, digamos, para cierto nivel de ocupación, va a generar ociosidad. Se necesita, nos quedamos cortos con las personas que tenemos. Si contrata una persona más, al principio va a tener como horas libres y va a tener una ociosidad a medida que se va. Y podría ser una opción pagar horas extra o también capaz de optimizar. Excelente, excelente. Las horas extras, excelente. Lo que permite es como un costo, es un costo variable. Entonces lo que permite, digamos, es más flexibilidad, digamos, para cubrir esa necesidad, ¿sí? O sea, perfectamente nosotros podemos trabajar hasta que dé capacidad completa, digamos, de las personas que tenemos en el servicio de limpieza, y después, hasta cierto punto, nos va a ser más eficiente pagarle horas extras que contratar una persona más. ¿Se entiende? Eso depende, ¿no? Sí, hasta un punto de indiferencia, ¿no? Depende de varias cosas. Primero, hay que conocer el sector de actividad. En este caso, la hotelería, generalmente se conocen las reservas hacia adelante porque es habitual que gran parte de las reservas se conozcan con anterioridad. Entonces, uno ya puede ir previendo el aumento de los niveles de capacidad. Y en esos casos, que el aumento de los niveles de capacidad no es algo temporario, como lo que plantea Mauro, si es algo temporario por unos días, pagamos horas extras, no hay problema. Pero si es un aumento de capacidad que es permanente, porque nosotros podemos prever la demanda, porque tenemos que nuestro nivel de reservas está aumentando mes tras mes, ahí lo que tenemos que analizar es incorporar recursos para aumentar la capacidad en los sectores que
que nos haga falta. Entonces, lo que dijo Mauro está perfecto, siempre y cuando ustedes conozcan que esa necesidad de aumento de capacidad es temporal. Ahora, si ustedes conocen la actividad de la hotelería o la actividad del hotel en concreto y tienen reservas hacia adelante que les hace ver que tienen un aumento de la capacidad en forma más estable y más permanente, ahí lo que deben hacer es contratar recursos permanentes porque van a ser más baratos que las horas extras. Un tema adicional, el recambio del huésped que sale del hotel y del que ingresa. Generalmente el que sale en la mañana hasta el mediodía, ahí hay que limpiar las habitaciones para que a primera hora de la tarde pueda ingresar el nuevo huésped. Entonces, en esos pequeños tiempos de limpieza, cuando a las limpiadoras actuales no le da para poder limpiar, las horas extras tal vez no sea algo válido, porque si no tendría que decir al huésped, espere, no entre porque todavía no está limpia su habitación, vamos a demorar un poco más en darla pronta. En una lo puedes hacer, en dos, pero si el incremento de ese nivel de actividad es importante, con horas extras tampoco se podría resolver. O sea que algo que es muy importante es conocer la actividad en la cual ustedes están planteando la propuesta. Si es algo puntual de aumento de capacidad, se puede cubrir con horas extras. Si es algo permanente, no. Se debería incrementar los recursos, o sea, contratar más limpiadoras, por ejemplo. Y conocer cuál es la actividad, porque a veces las horas extras, en este caso, podría llegar a ser hasta un poco contraproducente, porque pago más caro y todavía al pasajero lo tengo que hacer esperar porque la habitación no está pronta. Pero bueno, eventualmente si es algo temporal, lo lógico es hacerlo. Si es algo permanente que uno puede prever que en el futuro van a irse incrementando los niveles de actividad, lo ideal es contratar recursos adicionales para eso. Pero todo esto es un razonamiento que yo hago porque conozco la actividad, o la conocí en su momento, mejor dicho. Ya hace años que no estoy, pero es algo de sentido común. Algo que nunca debemos dejar de aplicar como profesionales y cuando vayamos a aplicar alguna técnica de costeo o de análisis para tomar decisiones. ¿Sí? Sí, de acuerdo. Bueno, Sí, algo o más. sea, son distintos planos, ¿no? O sea, el plano de hoy o de largo plazo, digamos. Sin duda que hay que tener en cuenta los dos. Yo lo que más iba es que en este quiebre, digamos, de la necesidad de los recursos, por ejemplo, hasta si requiere, no sé, 1, 2, 3 horas, puede ser viable la hora extra. Ahora, si son más de 4 horas, digamos, ya ahí supera el punto de indiferencia y es más conveniente contratar a una persona. Corríjanme si O estoy sea, equivocado, perdón. Pero la capacidad la capacidad práctica máxima se puede mantener, en teoría, por un lapso de tiempo, porque después, debido al esfuerzo, se empiezan a enfermar los funcionarios, la maquinaria empieza a fallar y todo ese tipo de cosas. ¿Eso es así o yo estoy equivocado? Bueno, hay diferentes tipos de capacidades, o sea, para cada actividad tenés diferentes capacidades. Y hay que ver cuál es el cuello de botella, cuál es la actividad que te está restringiendo tu capacidad. En ese momento el hotel, al tener tantas habitaciones vacías, el problema estaba dado por la demanda, la restricción estaba en la demanda. ¿Se entiende? Ajá. Entonces, no tenía problemas de no poder brindar los servicios ante incremento de niveles de actividad hasta la cantidad de habitaciones disponibles, obviamente. Lo ideal es que el hotel trabaje con la mayor ocupación la mayor parte del tiempo o de los días. Una habitación no vendida es un ingreso perdido que no se recupera nunca más y los costos estuvieron. Un boleto en un ómnibus no vendido es un costo de oportunidad perdido, o sea, es un ingreso que no lo podemos recuperar. Y el costo por cargar el combustible, por hacer la ruta, del chofer, la depreciación del ómnibus, están. Lo mismo pasa con un avión. Entonces,
hay ciertos costos que existen y van a existir por estar y por brindar el servicio independientemente del nivel de ocupación que tengamos. Entonces a veces es preferible tener estratificaciones en cuanto a la política de precios y de captación de clientes, de forma tal de tratar de trabajar siempre la mayor capacidad posible. Dicho esto, que el problema no está en la demanda, o sea, el problema está que hay baja ocupación, invertamos la pregunta. En realidad estamos con una ocupación alta, y lo que planteas tú, Hernán, es que, bueno, cuando medimos la capacidad de los recursos o de las actividades, las medimos en condiciones normales de trabajo, no las medimos en condiciones extremas de trabajo. Porque Ajá. si limpiar una habitación single lleva 15 minutos, bueno, de repente algunas se podrán limpiar en 12 minutos, en 10 minutos, eventualmente. La limpiaremos más rápido, no la limpiaremos tan bien. Y tal vez se pueda cumplir el objetivo igual, ¿sí? Pero cuando hablamos de capacidades, siempre hablamos de capacidad prácticas máximas en condiciones normales de trabajo, donde no hay, digamos, se trabaja al ritmo apropiado y de forma adecuada. No trabajamos por bien, ¿se entiende? Las limpiadoras no andan a 1000 limpiando para que pueda entrar el huésped. Gráficamente, si queremos ver los tipos de dibujitos, aceleramos la imagen y limpian más rápido. Eso no está así cuando hablamos o definimos capacidades prácticas máximas. Son en condiciones normales de trabajo y con los pares normales de actividad. Obviamente, si en algún momento hay que limpiar alguna habitación más, y se puede hacer en menos tiempo, tal vez se haga, no esté tan limpia, no esté tan prolija, o el personal se canse un poquito más, pero son situaciones puntuales y no debería ser lo lógico y lo habitual en el tema. ¿Se entiende? Sí, yo porque lo estaba relacionando con eso que decía Mauro, que se maneja recién de o contratar a un empleado más o que haga horas extras, digo. Claro, de las dos formas estás aumentando la capacidad del recurso. En uno lo estás aumentando en forma temporal, que es la hora extra, con un costo bien conocido, y en el otro estás contratando un recurso adicional que va a tener ociosidad. Entonces, hay que ver cuál es el costo-beneficio de ambas situaciones y en qué caso te convendría contratar mediante horas extras y en qué caso te convendría contratar una limpiadora más, por ejemplo. Sí. ¿Sí? Ese es el análisis que hay que hacer. ¿Y qué les parece? ¿Por qué el costo de la habitación vacía al aumentar el nivel de ocupación baja? ¿Por qué? ¿Por qué será eso? Porque van absorbiendo los costos de las habitaciones ocupadas. Sí, o sea, de acuerdo, porque había unas actividades, estas, ¿sí? Que estas actividades podían ir a las habitaciones ocupadas o a las habitaciones vacías de acuerdo al índice de ocupación. Perfecto, entonces lo que nos dice el compañero es, al índice de ocupación ser mayor, queda más porcentaje de costos, digamos, de estas actividades en habitaciones ocupadas y menos en vacías, ¿de acuerdo? Esas son De acuerdo. actividades de apoyo. Está perfecto, pero también hay otra realidad operativa. Las habitaciones vacías hay que repasarlas una vez por semana porque tienen polvo, hay que acomodar, y si están permanentemente ocupadas, ese repaso de la habitación semanal no es necesario. Eso era otra realidad del hotel. Yo le cuento porque me acuerdo de la temática. Pero el principal motivo es el que acaba de mencionar Mauro. Como hay actividades de apoyo, como mantener áreas comunes, ascensor, etc., que es en función del índice de ocupación, cuanto más ocupado está el hotel, más costos se llevan hacia las habitaciones ocupadas y menos costo de las habitaciones vacías. Pero también otra realidad es que se requiere menos esfuerzo para mantener las habitaciones vacías. Porque si la habitación no está toda una semana desocupada y está 2 o 3 días nada más, no hay que repasar la habitación una vez por semana, por ejemplo.
Entonces, cambian las actividades necesarias que se deben hacer para mantener las habitaciones vacías. Eso en parte era la realidad del hotel. Y respecto a la interrogante, digamos, que tenía el empresario, digamos, ¿cuál debería ser el precio mínimo para, para cobrar, digamos, a los clientes, para fijar como tarifa, para tratar de, o sea, obviamente cuanto más bajo la tarifa, más incentivamos a los clientes y a la demanda, ¿no? A la ocupación. Pero ¿hasta cuándo podemos bajar, digamos? ¿A qué valor? Eso lo planteaba la compañera hace un rato en el punto de equilibrio, pero el cálculo se me perdió por acá. Exacto. Con el punto de equilibrio podría ser una herramienta que nos dé elementos para saber cuál es el ingreso en el cual se igualan, digamos, los ingresos con los costos y bueno, ahí por lo menos no perderíamos. ¿Sí? De acuerdo. A nivel, o sea, y a nivel puntual, digamos, si bien no es un análisis marginal, porque el costo de esta habitación ocupada contiene costos fijos y costos variables también, no solo costos variables, no podríamos en este caso bajar de 538, ¿no? Eso obviamente ni siquiera cubriríamos el costo de la habitación ocupada. Pero bueno, es importante tener en cuenta que a mayor nivel de ocupación baja ese costo, ¿no? Lo que también, otro elemento que tenemos que tener en cuenta es que si nosotros bajamos mucho los costos, los precios, digamos, ¿no? Si bajamos mucho los precios de las tarifas, hay clientes que pueden ser recurrentes, que se acostumbren a esa tarifa y después no quiera que vuelvan a subir. Por lo tanto, en los casos de querer bajar algún precio o algo, lo que siempre se recomienda es que sea alguna promoción puntual, como a veces pasa de repente, no sé, con tal tarjeta o por determinado, con un tiempo acotado del tiempo de esa promoción o ese descuento, asociado a algo que se termina, digamos que tiene un fin, y eso es como una oportunidad de aprovechar en ese momento, pero no queda con el cliente no queda con esa imagen fija de que, bueno, ahora la tarifa es tanto, porque después volverla a aumentar cuando aumente el nivel de ocupación puede costar un poquito. ¿Sí? Pero bueno, por ese lado viene la respuesta, ¿no? O sea, no podría, como mínimo no podría ser menor a estos 538 pesos, porque si no ni siquiera estaría cubriendo los costos de la habitación ocupada, pero hay que tener en cuenta que para cubrir todos los costos habría que hacer un cálculo de punto de equilibrio y determinar los ingresos mínimos, digamos, para poder cubrir los costos. No sé, Elio, si querés en ese punto aportar algo más. Sí, sí, sí. Pero ahí también está el costo de la ociosidad que no estaríamos cubriendo, porque el costo de la habitación Claro, vacía exacto. es un costo también que el hotel debe de cubrir. Como comentario respecto a lo que decía Mauro, que está perfecto, este hotel era de un cliente chileno, en realidad es de un cliente chileno del estudio, que tiene hoteles en Chile, y en el momento de la crisis, eh, o sea, y tenía espalda financiera, o sea, es un empresario con espalda financiera. Llegó un momento que dijo, menos de tanto, no bajo el precio. ¿Por qué? Para mantener el nivel del hotel. Porque si uno, como bien decía Mauro, baja mucho el precio o la tarifa de lista, que muchos otros hoteles sí lo hicieron, después es muy difícil recuperar por el tema de los clientes recurrentes. Y llegó a un momento en que dijo, si en aquel momento la tarifa normal era, por decir algo, 120, 130 dólares, se bajó hasta 100 dólares, creo, o 80 como mucho. Y aquellos clientes recurrentes se podrían perder, porque
si después cuando uno quiere volver a retomar y aumentar el precio, no estarían dispuestos a pagarlo y se irían a otro hotel. Por otro lado, para generar, digamos, descuentos, también se pueden hacer por tipo de clientes, o sea, se pueden ofrecer paquetes a turoperadores que compren por anticipado X cantidad de habitaciones en el año o en determinados meses, y ahí sí hacer un descuento importante. O a las agencias de turismo que traen varios pasajeros y se hacen acuerdos con esas agencias de turismo. Ahí es donde se pueden hacer los mayores descuentos. Pero en la medida que vamos al pasajero común, a la tarifa que está en la lista de precios, ahí ya es más, no es tan conveniente hacer el precio, tanto descuento. Cuando arrancamos a dar esta materia, yo le pregunté al gerente, y bueno, ¿y cómo haces para fijar una política de precios? ¿Cómo tarifás? Y en realidad, cuando menos ocupación tienen, es cuando más promocionan los descuentos. ¿Por qué? Porque lo que se busca es aumentar el nivel de ocupación. Y cuanto más cerca de la fecha están, o cuanto más ocupado está el hotel, menos descuentos te dan. ¿Por qué? Pues ya tienen cubierto su punto de equilibrio, ya están con utilidades, y por lo tanto, si quieren un ingreso marginal, lo quieren lo mejor posible. No tienen la necesidad de bajar tanto las tarifas. Es como los pasajes. Si ustedes quieren viajar el año que viene, hoy lo más probable es que consigan un pasaje más barato. Ahora, si se van acercando a la fecha del vuelo, el pasaje cada vez es más caro. ¿Sí? ¿Eso por qué? Porque a las compañías aéreas le convienen vender por anticipado e irse asegurando paulatinamente el uso de la capacidad del avión, hasta que el objetivo ideal es que salga lleno el avión. ¿Se entiende? Entonces, van por tramos los primeros boletos vendidos o aquellas habitaciones que se ocupan con mayor antelación se pueden vender más baratas, pero en la medida que se va aumentando el nivel de ocupación y se va llegando a la fecha de ocupar la habitación por parte del pasajero o del huésped, ahí ya no se hacen tantos descuentos, ¿sí? Porque no es digamos, beneficioso para el hotel. Es más, le pongo un ejemplo. En esta semana fue un cumpleaños y el socio de mi amigo tiene una empresa constructora y había viajado a Tacuarembó a hacer la dirección de una obra. Y me dice, es miércoles, me voy a Tacuarembó. Voy llegando de madrugada, llama al mejor hotel de Tacuarembó, que yo había estado en algún momento, no, todo ocupado. Dije, no puedo creer. Llama a otro hotel, ocupado. Llama a otro hotel, ocupado. Miércoles de madrugada llamando a los hoteles, 3 hoteles ocupados, se terminó quedando en el hotel más feo que había dentro de la ciudad de Tacuarembó, porque no habían habitaciones. Si él hubiera previsto esto alguna semana con anterioridad, podría haber logrado tener la reserva y la habitación en el hotel, digamos, que es el mejorcito que hay en Tacuarembó, que es el Carlos Gardel, por ejemplo, que está sobre la ruta. Pero no lo tuvo. Entonces, incluso también, para eso es importante manejar las agendas y las reservas. ¿Sí? A nosotros como huéspedes, ¿no? Y por lo tanto, el hotel de Tacuarembó, el mejorcito, o el mejor de Tacuarembó, el Carlos Gardel, no tiene necesidad de hacerte descuentos. ¿Sí? Porque generalmente tiene bastante ocupación. Salvo que seas un viajante frecuente o un pasajero frecuente y ahí que tengas algún descuento en particular por ello. Pero bueno, hecha esos comentarios que agregan un poco a lo que estaba comentando Mauro, de conocimiento del negocio, ¿no? Del sector de actividad. A mí me parece también importante analizar esta gráfica, digamos, que es el análisis de sensibilidad. O sea, a mayor volumen, digamos, ven que el comportamiento, digamos, de los costos, digamos, de estas tres variables son distintos, ¿no? O sea, a mayor volumen, la ociosidad, el costo de la ociosidad cae significativamente. El costo de la habitación vacía no baja tanto, baja pero no tanto, es un poco lo que decía, el efecto de lo que decía Elvio de la repasada de las habitaciones y eso que
a mayor volumen no es necesario hacerlo y eso, pero no es grande el efecto, no es tan grande el efecto como el de la ociosidad, obviamente, y el costo de la habitación ocupada baja más que lo de la habitación vacía, pero no tanto como la ociosidad, ¿no? O sea, es un poco intuitivo esto, ¿no? A mayor volumen lo que baja más significativamente es el costo de la ociosidad. Las otras variables bajan, pero cuesta un poco más, ¿no? No es tan significativa la reducción. Bien, la pregunta 5, ¿cuál es el efecto de la capacidad ociosa en un análisis de sensibilidad respecto a, bueno, es lo que hablé, lo que dije recién, ¿no? O sea, este es el análisis de sensibilidad y el efecto de la capacidad ociosa es grande, o sea, se correlaciona bastante, digamos, es bastante intuitivo, a mayor nivel de actividad, el costo de la ociosidad baja significativamente, y no tanto el resto de las variables, de los objetos de costo. Sí, pero bueno, esto es un poco este caso, que creo que lo que nos deja como enseñanza, digamos, es eso, ¿no? Es lo que ya veníamos manejando, que en un hotel tiene mucho recurso indirecto. Cuando uno tiene mucho recurso costo indirecto, costo fijo, a mayor volumen, menor costo unitario. Eso es una conclusión importante, y esta particularidad, digamos, que como dice Elio, el conocer bien el negocio nos permite, y el hacer ese relevamiento de ABC nos permite, por ejemplo, en este caso, algo que a mí a priori me sorprendió un poco, cómo bajaba el costo de la habitación vacía, y es por esa repasada, digamos, que se le hace a las habitaciones, que en realidad cuanto más ocupación, menos hay que hacerlo, y por lo tanto también baja el costo de la habitación vacía. Eso es como un hallazgo, digamos, que tiene este trabajo. Eso solo se logra con los relevamientos y con conocer el negocio. Y es uno de los valores agregados que tiene el ABC, porque te permite hacer ese relevamiento de actividades y conocer, profundizar en cómo actúan los costos en función del nivel de actividad. Mauro, pero lo que vos dijiste también estaba bien, o sea, al distribuir las actividades de apoyo en función del índice de ocupación, el costo de las actividades de apoyo Sí. se distribuye más hacia las habitaciones ocupadas que las habitaciones vacías. Claro, pero eso es algo como más general, ¿no? Creo que esta monografía como que da luz, digamos, para algo bastante específico, que es eso, ¿no? No, Es algo que hay se otro- replica en otros casos también, ¿no? En casos industriales y eso, que también se ve, pero como que está como hubieron, más solapado, más para no, llegar a eso hay que conocer bien la situación. pero también hubieron otros hallazgos. Ustedes vieron que hay una actividad que es lavar ropa, lavadero. Si vos podés volver a poner las actividades, Mauro, ver qué costo tenía el lavadero. En el lavadero, en su momento, se necesitaba una persona, ¿sí? Además de la persona, había... Defina relevamiento, nos preguntan. El relevamiento es, digamos, primero cuando se empieza con ABC, lo que hay que hacer, un relevamiento, es entrevistar primero al gerente del hotel, luego a los gerentes de áreas o los responsables de cada área, y preguntarles cuáles son las actividades fundamentales que se realizan en el hotel y cuáles son las actividades de apoyo. Primero a la gerencia, que es la que más conoce el negocio. Y luego ir bajando esas mismas preguntas a los responsables o los jefes de sección. Y luego preguntarle a los propios empleados qué tareas realizan. Entonces, aquellas tareas que son repetitivas, que se realizan todos los días, que consumen más recursos,
tal vez sean actividades y no sean tareas. ¿Cómo podemos distinguir entre una tarea de una actividad? Mediante relevamiento. ¿Relevamiento qué es? Preguntarle primero al gerente general, luego a los gerentes de cada área o sector, luego a los jefes o responsables, y vamos bajando el nivel. Y hacemos la misma pregunta, o las mismas preguntas, y vamos a ir obteniendo respuestas diferentes. Aquellas actividades que se repiten en el tiempo, o tareas que se repiten y que se hacen más rutinariamente y que consumen más tiempo, son las que vamos a definir como actividades. Aquellas tareas que consumen poco tiempo y se realizan esporádicamente, las vamos a desechar porque no consumen muchos recursos, ¿sí? Y de esa forma tenemos un panorama y podemos generar un diccionario de actividades, ¿sí? Ahora, en el caso del lavadero, lo que sucedía era que teníamos una persona dedicada al lavadero exclusivamente para eso. Si le sobraba tiempo podía hacer alguna actividad de limpieza de áreas comunes o de habitaciones. Y teníamos máquinas para lavar viejas, muy viejas, y que consumían mucha energía y que eran costosas de mantener. El hallazgo que se hizo, al poder determinar el costo de lavar ropa, de lavadero, que no era eficiente. Y con un nivel bajo de actividad y tener la necesidad de tener una persona y que le sobraba tiempo, que tenía ociosidad, lo que el hotel decidió fue tercerizar el lavadero, por un tema de baja ocupación. Y la tercerización salió tan bien que el hotel hasta hoy día nunca hizo una inversión en lavadero en aquel momento porque no la podía hacer, porque era una situación de crisis y teníamos un recurso que era una persona que teníamos que tenerla sí o sí para que funcionaran las máquinas. Se liberó ese recurso, o sea, hubo un ahorro de costos, se cambiaron costos fijos por costos variables, pero la eficiencia del lavadero que se contrató, que en realidad era un lavadero de varios hoteles, fue tan bueno que hoy día el hotel no tiene lavadero. Sigue lavando externamente, ya sea sábanas, toallas y ropas de pasajeros. Entonces, uno con este análisis de costeo ABC, haciendo el relevamiento de actividades, viendo aquellas que se realizan en forma eficiente o no se realizan en forma tan eficiente, puede determinar oportunidades de mejora, que eso lo vamos a ver en ABM, en la segunda parte del curso, luego de la primera revisión. Entonces, de hacer el relevamiento, de costear a través de ABC y de encontrar una actividad que no era eficiente, lavado de ropa. ¿Por qué? Porque había una baja actividad y por otro lado porque era una máquina muy vieja y había que hacer una inversión importante, que en el momento no habían recursos disponibles para ello, se optó por tercerizar la actividad. Y fue una medida positiva, ahorró costos, incluso hoy día el hotel sigue trabajando con ese servicio tercerizado de lavadero, convirtiendo el lavado en un costo variable, que antes era un costo totalmente fijo, con respecto al uso de la máquina y al personal. El costo variable era la energía eléctrica y el jabón, digamos. ¿Se entiende? La importancia de ABC, que no Sí. solamente sirve Sí, para sí. hacer los cálculos, o sea, nos permite ir identificando actividades que no se realizan en forma eficiente, que tienen demasiados costos tal vez para el valor que agrega la actividad. Entonces, sobre esas actividades que no se hacen en forma eficiente o que consumen muchos recursos, se debe analizar la pertinencia de si se puede mejorar cómo se desarrolla la actividad, si se puede tercerizar o no, de forma tal de ahorrar costos o mejorar eficiencia. Sí, eso que es algo importantísimo, digamos, que en realidad es tan importante que es un tema específico, digamos, en nuestra materia que es ABM. O sea, nosotros no podríamos hacer todo eso si no tuviéramos el dato de que lavar ropa nos sale 195.106 pesos. Porque digo, podemos tener el indicio de que se podría tercerizar, pero si nosotros no sabemos cuánto nos sale a nosotros esa actividad, no sabríamos ni a cuánto tercerizarla o para que nos sea más rentable o no, o que nos sea conveniente. Entonces, ese costeo, digamos, de todas las actividades es un valor agregado que tiene ABC que nos permite gestionar los costos. Porque, bueno, podemos saber las principales actividades, a cuánto le hacemos, a qué costo
nos están saliendo. En este caso, 195.000 pesos. Pero más allá del costo, el tema era que no era eficiente y de que tenía ociosidad y que para hacerlo eficiente había que hacer una inversión importante que el hotel en ese momento tenía otras prioridades. Que estaba en un proyecto de reforma del hotel, que luego se reformó. Muy bien. No sé si tienen alguna duda del caso. ¿Le pareció interesante? Es un caso real para mí lo más interesante de este caso es cómo al aumentar la ociosidad baja el costo de la habitación ocupada y baja el costo de la habitación vacía. Porque obviamente el costo de la habitación vacía es un costo de ociosidad. Y cómo, si aumentamos mucho el nivel de actividad, podemos tener insuficiencia de recursos. Entonces, tendríamos que ver en qué actividad estamos llegando a la capacidad práctica máxima para ver si podemos incrementar los recursos que son costos fijos operativos, por ejemplo, personal. ¿Sí? Yo creo que son datos interesantes de este caso real, que está en la monografía, y si les interesan, lean la monografía, y es más, están hasta los relevamientos que se hicieron a las personas de los tiempos de trabajo para hacer cada actividad. Yo creo que hasta eso está, no sé si está el anexo completo o no, pero creo que estaba. Tendría que fijar. La verdad que no me fijé, una de las cosas que quiero hablar con Mauro cuando termine la clase es que tengo que hacer la prueba. Porque el receso, O si sea, está creo que publicada. es la primera. Ah, no se le escucha. Creo que era el lunes 3, creo que estaba fijada, pero 3 de octubre. Estamos en el horno, Mauro. Um, Pero en el horno mal. Creo que queda esta clase, la otra, y después ya viene de revisión. Sí, exacto. Queda una práctica más. Ah, puede ser ese simulacro de prueba, es algo un poco antiguo. Pero bueno, les sugiero que estudien bastante, que ya vayan estudiando. La práctica próxima es una práctica importante, también teoría de las restricciones. Así que pónganse las pilas. ¿Es en sala 9 y con Zoom? ¿Cómo es la prueba? Sí, es en sala 9. Lo que nosotros pedimos es que se conecten por Zoom para verificar que son ustedes los que están dando la prueba, que no es un tercero el que la está haciendo. Y es obligatorio que se conecten con la cámara, más allá que hayan algunos que no vengan a clase y la vean grabada, se tienen que conectar con la cámara encendida. No vale la excusa de que, no, estoy en el trabajo y no tengo cámara, se pueden conectar con el celular y prender la cámara del celular al Zoom, porque es simplemente para nuestro control. Y bueno, y si tienen alguna pregunta, digamos, de la prueba o alguna dificultad, la pueden plantear en el chat. No en voz, pero sí por el chat. Gracias. Por nada. Muy bien. Si no hay ninguna pregunta más, liquidamos. Perfecto. Sí. Bárbaro, muchas gracias, profes. Bueno, muchas gracias. Que La pasen bien. próxima. Hasta Bueno, luego. un abrazo. Mauro, seguimos por dejar de grabar.